Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva sección que tenía muchísimas ganas de inaugurar. Nueva sección Tea Talk, donde vamos a charlar, vamos a dedicar estos vídeos a que sean como una charla entre amigos. Yo me he preparado un té y bueno, hoy va a ser una charla donde vamos a tocar varias cosas, pero la idea pues es ir charlando de distintos temas, ir centrándome en algunas cosas que me apetece compartir con vosotros y espero que os guste muchísimo. La verdad es que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer esta sección porque me parece que es un momento, ya sabéis que a mí me encanta hablar o que me enrollo mucho cuando hablamos de los temas y me parece que es un momento perfecto pues para poder ponernos al día de las cosas, poderos contar, enseñaros cosas que he adquirido, contaros o charlar sobre algún tema concreto en el que me apetece pues explayarme un poquito más y bueno pues eso, un ratito de charla como si estuviera con una amiga, con un amigo, así que pues te invito a que utilices estos vídeos como podcast visuales que simplemente si no te apetece o no estás o estás haciendo otra cosa, pues utilices estos vídeos para tenerlos de fondo y que me estés escuchando mientras estás haciendo otra tarea del hogar, estás conduciendo, estás, bueno, pues dedicando el tiempo a hacer algo más manual. Y de fondo, pues, estás escuchando pues todo esto que quiero contarte aquí hoy. Y nada, espero que te guste mucho esta charla. Si hay algún tema que te apetezca que tratemos en esta nueva sección, déjamelo abajo en comentarios y bueno, y podré valorarlo y hacer un vídeo sobre eso. Y para inaugurar esta nueva sección me apetecía haceros como un update, contaros pues un poquito pues cómo están las cosas actualmente y poder pues ponernos al día y enseñaros algunas cositas porque tengo libros nuevos, tengo algunas cosas de ropa también nuevas, algunos productos nuevos, así que pues bueno, enseñaros un poquito todo y ponernos al día. Y bueno, inauguramos esta nueva sección, así que bienvenidos a los Tea Talk. El primero de ellos, como digo, va a ser un update y es que, bueno, llevo unos días sin parar en los que se me han ido acumulando algunas cosas que enseñaros y quería pues poneros un poco al día porque ya se va acercando la fecha de nuestro viaje. Sabéis que me voy de viaje y era el primer tema sobre el que os quería hablar y es que nos vamos de viaje a un sitio muy especial que lo vais a saber ya mismo. Ya mismo, a mitad de julio, pues sabréis dónde nos vamos y me apetece mucho grabaros. Me apetece mucho grabar vlogs cuando estoy de viaje porque creo que es una manera como muy bonita de tener luego recuerdos. Me apetece grabar porque así también vosotros pues podéis veniros conmigo a estos viajes sin necesidad de estar en ese país y también porque luego a lo largo del tiempo disfruto mucho viendo y recordando esos vídeos, ¿no? Creo que es un recuerdo muy bonito y también, pues, ¿por qué no? Pues contaros mi experiencia, enseñaros las cosas que visitamos, enseñaros los lugares a los que vamos, pues algo que me gusta mucho. Así que este viaje va a ser un viaje largo, vamos a visitar distintos países y distintas ciudades y me apetece mucho grabaros vlogs, sinceramente. Voy a hacer varios vlogs del viaje porque no quiero que sean vídeos muy largos y que estén llenos de información. Simplemente pues creo que os iré grabando varios vlogs en este viaje para que los tengáis y bueno, y que lo estéis como viviendo conmigo a tiempo real. Y luego por mi cuenta de Instagram, ya sabéis, pues por ahí también os estaré subiendo fotos y más contenido de este viaje. Es un viaje largo, es un viaje lejos, pero es un viaje muy bonito porque no voy sola. No voy yo sola, ni voy sola con Fernando, también vienen mis padres y viene mi hermana, así que bueno, va a ser un viaje en familia y es un viaje que estoy deseando hacer porque al final pasar tiempo de calidad con la familia, con la pareja, después de estar
en la rutina trabajando y sin parar, pues creo que es una oportunidad muy bonita para poder ponernos al día, para poder, no sé, compartir experiencias, porque al final ya sabéis que yo tengo un montón de objetivos a nivel profesionales en mi vida, pero para mí la familia tiene un valor muy importante y el pasar tiempo de calidad con la familia, no solo familia biológica, o sea, para mí cuando hablo de familia también me refiero a la familia de amistades, o sea, para mí pasar tiempo con la gente que quieres creo que es algo sumamente importante y es algo que valoro mucho, mucho, mucho y por eso me hace tanta ilusión este viaje y estoy deseando pues compartirlo también pues con vosotros que sois mi familia youtuberil, así que pues espero que os guste muchísimo y ya os subiré probablemente la semana que viene ya empezaré a subiros a que veáis dónde nos vamos y a que me ayudéis a organizar este viaje. Bueno, pues esto era pues un poco, ¿no? Contaros, haceros un update. De hecho, tengo que ir esta semana a comprar la maleta porque no tengo maleta todavía de viaje porque quiero llevarme como justo lo necesario. O sea, no quiero que sea un viaje en el que vaya cargada de cosas. Quiero ser bastante minimalista con lo que me llevo y seleccionar muy bien lo que me llevo. Y quiero buscar una maleta que no pese mucho. He ido a mirar algunas opciones porque tengo una maleta que está genial, que es de una marca bastante buena, pero que ya tiene muchos años y la maleta pesa bastante, así que hemos estado mirando otras opciones y ya esta semana sí que sí quiero ir a cogerla, ya os la enseñaré cuál he elegido finalmente. Y además la que tengo vista, que creo que es la que finalmente elegiré, todavía no lo tengo muy claro, pero es de un color muy bonito también y creo que me va a venir perfecta para este viaje y para otros muchos, porque bueno, es que al final viajar es un placer, o sea, me pone un poco nerviosa porque a mí me encanta viajar, me encanta conocer sitios, pero es que realmente me agobia un poco saber que no voy a poder visitar todos los sitios del planeta y todos los rincones en los que me gustaría estar. Y bueno, pero es algo que disfruto mucho y hay lugares a los que volvería a ir aunque ya haya visitado. Así que ya sabéis que en el canal me gusta compartiros también blogs de viajes y que tenéis grabados algunos de los viajes que he hecho en estos últimos años, aunque me faltan muchos porque cuando viajé a Panamá, que creo que ha sido el viaje más especial que he hecho en mi vida, no tenía el canal de YouTube y ojalá haberos grabado porque no tengo vídeos como tal del viaje, tengo fotos pero fue un viaje mágico para mí como bióloga, o sea, estar allí rodeada de esa naturaleza, ver las tarántulas, los tucanes, esos peces, los tiburones de arrecife, las tortugas, porque nadamos con tortugas, visitar esos parques nacionales, o sea, fue un viaje increíble, increíble al que me gustaría volver. Si vuelvo algún día, pues bueno, si sigo teniendo el canal de YouTube, que espero que sí, pues lo veréis por aquí. Pero es que estar rodeada de naturaleza me da tanta paz y este viaje que vamos a hacer no es un viaje de naturaleza como tal, pero también tendrá una parte natural. Va a ser un viaje un poco más urbanita, pero con mucha naturaleza también, eso estoy segura. Y bueno, pues va a ser un viaje muy diferente a todo lo que he hecho hasta el momento. Así que, pues bueno, pues que me apetece compartirlo con vosotros y os grabaré blog de todos los viajes. Así que estoy deseando de que empiece el viaje y me estoy mordiendo la lengua para no contaros dónde nos vamos, pero bueno, no quiero hacerlo todavía. Lo sabréis, pues yo creo que la semana que viene ya en un próximo vídeo. Y pues nada, eso era lo primero que quería contaros y que teníamos que actualizarnos. Otra cosa que aprovecho este update para contaros es que la semana pasada, bueno, vosotros estaréis viendo esto hace ya unos días, la Unión Europea aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza. Me parece que es una ley que ha sido bastante controvertida y me gustaría haceros un vídeo sobre esto si os interesa. Ya sabéis que bueno, como bióloga, pues me gusta también divulgaros y daros a conocer mi punto de vista, mi forma de ver el mundo natural y transmitiros pues la sensibilidad y la pasión que despierta en mí todo este tema. Y no sé si os interesaría que os hiciera un vídeo sobre esta ley de la restauración de la naturaleza que ha aprobado la Unión Europea y bueno, cómo le afecta a España o cómo España pues tiene que aplicarla.
y creo que podría ser bastante interesante, así que decidme si os interesaría, dejádmelo abajo en comentarios y podemos hablar sobre este tema pues un poco más extendido en otro vídeo. Tenéis en el canal varios vídeos sobre medio ambiente, sobre legislación, que creo que son también bastante interesantes. Tenéis una lista de reproducción, así que pues os animo también a que vayáis a verlo si os interesa. Y es un tema que también quería preguntaros, porque... Uy, me acabo de tirar el té encima. Quería preguntaros, porque no sé si os interesa a vosotros que os haga más vídeos sobre estos contenidos relacionados con la legislación, contenidos relacionados con el medio ambiente, porque es algo que quiero tratar un poquito más en el canal, enfocarlo pues a toda la parte ambiental también, así que pues decidme en comentarios qué os parece, si os interesan este tipo de vídeos y si os interesa también conocer un poco pues sobre esto. La verdad es que la naturaleza es algo que siempre está ligado a mi vida y en los últimos meses, incluso en las últimas semanas sobre todo, bueno, en los últimos meses, pero realmente toda la vida, siento que no soy yo, o sea, siento que no puedo alcanzar la felicidad o no concibo mi vida sin naturaleza cerca y disfruto mucho de ella, pero siento que necesito pasar más tiempo rodeada de naturaleza y eso que vivo en el campo, pero creo que los ratos que salgo a la naturaleza normalmente no me llevo la cámara y no lo grabo y es algo que sí que me gustaría grabaros por aquí porque creo que es una parte de mí pues que no veis tanto y que para mí es fundamental estar en contacto con el campo, en contacto con la naturaleza, con los animales. Esta mañana ha llovido un poco y en relación a esto, bueno, he salido a tomarme el primer té que me tomé esta mañana, he salido a tomármelo fuera y no he querido coger el móvil, pero ni la cámara, porque no tenía pensado ir grabaros vlog, no estoy grabando vlog hoy, pero no sabéis cómo olía, o sea... He tenido que respirar y salirme a meditar fuera un rato porque el olor era tan mágico, era tan maravilloso y no nos damos cuenta cuánto nos afecta en la naturaleza. Al final somos animales, nos guste o no nos guste, somos animales y necesitamos naturaleza para vivir. Y esta mañana ese olor, cuando he salido fuera, era mágico, era increíble. Y me ha hecho muy feliz al final disfrutar de esas pequeñas cosas. Ya sabéis que tengo objetivos muy grandes a nivel profesional o a nivel personal, pero sin duda nada de eso me merece la pena si no estoy cerca de la naturaleza y creo que estando en contacto con los animales y con la naturaleza es como realmente soy feliz y pues trato de que eso no falte en mi vida nunca y de que mi vida esté pues cada vez más ligada y más relacionada con esto. Tengo un montón de proyectos en la cabeza sobre esto, pero bueno, ya lo iréis viviendo conmigo y nada. Pero la verdad es que esta mañana el olor, después de la lluvia, mezclado con flores, porque no era olor a geosmina, que quiero hacer un vídeo sobre esto, no era solo el olor a tierra mojada, era el olor a flores, a naturaleza, a vida y una paz con los pajaritos de fondo que... Ha sido un momento mágico, de verdad os lo digo, que ha sido un momento mágico que he disfrutado y que digo, madre mía. O sea, gracias vida por darme la capacidad de valorar esto, porque creo que hay mucha gente que no se para y que no es capaz de valorarlo y gracias vida por darme esta sensibilidad para poder apreciar esto, para poder valorar esto y para poder realmente saber apreciarlo. Así que pues bueno, ya hablaremos más sobre naturaleza en el canal, porque la verdad que es un tema que bueno, ya sabéis, pues ya lo he dicho, soy bióloga, ya lo sabéis, y es algo que en lo que me gustaría enfocarme un poquito más también en el canal, porque me encantan los animales, creo que sé bastante que tengo bastante que aportar sobre el tema de naturaleza, de medio ambiente, y aunque lo hago... pero sí que me gustaría hacerlo en mayor medida en el canal, así que pues bueno, decidme si a vosotros también os interesa este tema, que hablemos también de temas relacionados con medio ambiente un poquito más en profundidad, sobre animales, sobre naturaleza y también pues bueno, ya lo iréis viendo, tengo muchas ideas en la cabeza sobre este tema. En este TikTok primero también quería pues enseñar algunas de las cosas que han ido llegando a mi vida en las últimas semanas.
de temas de ropa, de temas de libros. He recibido algunos libros y he comprado algunos libros que al final pues no he ido enseñando en los blogs y creo que puede ser un buen momento, ¿no? Ya que este primer Tea-Talk es un poco variado y voy a tratar varios temas, pues voy a aprovechar para enseñaros las cositas que tengo nuevas porque, bueno, ahora que se acerca también este veranito y que tenemos un poquito más de tiempo libre, me parece que leer, si estáis por este canal, sabéis que hay un montón de vídeos de libros porque me encanta la lectura, pues yo también pues, voy a aprovechar en estos días que voy a estar más tranquila para leer más. Así que voy a enseñar algunos de los libros nuevos que han llegado a mi biblioteca. Y aunque lo habitual en estos Tea-Talk no quiero que sea de enseñaros cosas, pero bueno, creo que es un buen momento y ya después de enseñaroslos, ordenarlos y empezar a leer los que estoy deseando. Voy a enseñaros porque tengo de libros ecuestres, tengo varios que enseñaros y que estoy deseando empezar. El primero de ellos es este de aquí. Es Postura y Rendimiento, guía visual para el entrenamiento del caballo desde la perspectiva anatómica y biomecánica. Es de Gillian Higgins, no sé si se pronuncia bien, y es un libro que me parece muy interesante si, pues, como yo, montáis a caballo o practicáis alguna disciplina ecuestre, porque es un libro que te enseña cómo al final tu postura puede afectar directamente a tu rendimiento. Me parece que es muy importante, o por lo menos así lo veo yo, para mí la hípica, ya sabéis que mi vida sin caballos pues no la concibo y bueno, hablaremos sobre el tema nuevo caballo más adelante en un próximo vídeo, pero montar a caballo me parece que implica tener un conocimiento muy, muy fuerte sobre el animal, ya que al final pues es un deporte que un poco atípico, ¿no? Pues no lo practicamos solos, sino que lo practicamos con un compañero equino que también tiene emociones, que también puede sufrir dolor en algún momento dado y es muy importante, para mí es súper importante conocer bien su cuerpo, conocer cómo es su estructura, cómo es su biomecánica, porque creo que es la única manera de poder hacer que sea un deporte positivo para ambas partes, para el binomio. Y este libro me gusta mucho porque te enseña muy bien cómo es esta estructura del caballo y cómo se complementa o cómo interacciona, mejor dicho, con la nuestra cuando estamos montando. Y creo que esto va a permitirnos, aparte de detectar cualquier pequeño problema que pueda surgir con nuestro animal, también pues, nos va a permitir rendir mejor y obtener mejores resultados a nivel deportivo. Así que me parece un libro perfecto y me apetece mucho leerlo porque yo creo que aunque no compitas, aunque no te dediques al mundo de la hípica de una manera profesional, pero simplemente si te gusta montar a caballo, si disfrutas el pasar tiempo con caballos, me parece que es algo que todo el mundo sobre lo que todo el mundo debería aprender y conocer. Así que, pues, este libro llevaba mucho tiempo queriendo comprarlo y ya finalmente me decidí, porque es verdad que tengo un montón de libros ecuestres en mi estantería, pero bueno, este sí o sí tenía que estar, así que pues decidí incluirlo. Y luego también me cogí hace tiempo 2 libros son como biografías, pero están en inglés, porque bueno, a mí el inglés me gusta mucho y me parece que es una manera también pues de seguir practicándolo, de que no se nos oxide, y son biografías. La primera de ellas es de Carl Hester, y ya sabéis que Carl Hester es una figura muy, muy referente en la doma clásica, y no sé, me apetecía mucho pues poder leer un libro sobre él y aprender un poquito más, pues no sé, conocerlo un poco mejor, y seguro que aparte de conocerlo un poquito mejor voy a aprender también sobre todo sobre su mentalidad, creo, no sé, y sobre cómo él ha vivido pues toda su experiencia en el mundo de la doma clásica. Así que este libro también me apetecía mucho tenerlo. Me costó, creo que pone aquí 13 libras, y creo bueno, que es un libro que no es relativamente caro y que, sin embargo, bueno, pues Carl Hester todos lo conocemos y creo que todo el mundo que haga doma clásica pues debería también leerlo y también pues conocer un poquito más sobre las personas referentes o las personas que realmente han marcado
un antes y un después en la doma clásica en el mundo, ¿no? El otro libro que tengo por aquí es de Isabel Werth, Cuatro patas mueven mi alma, y me siento tan identificada con este título porque realmente al final creo que todo el mundo que monta a caballo siente como algo especial, ¿no? Una conexión especial con estos animales, o por lo menos yo me siento así. Y no sé, me apetece mucho leer su biografía y poder, creo que voy a empatizar mucho con ella en la manera en que tiene de conectar con estos animales, y también pues es un libro que me apetecía mucho leer, aparte es que me parece preciosa la portada. Y bueno, yo es que disfruto muchísimo de la lectura, del momento, del ratito de coger un libro, de anotar. Ya sabéis que hago mis anotaciones en los libros y seguro que voy a aprender muchísimo de ella, y sobre todo me va a inspirar muchísimo de cara a mi futuro ecuestre. Por aquí este segundo libro. Voy a dejaros todos los enlaces de los productos que os enseñe y de los libros que os enseñe abajo en la cajita de descripción, por si os apetece a vosotros también verlo. Y ahora voy a enseñaros dos libros que, bueno, este no es mío, me lo han dejado para leerlo, y es este de aquí, es de La vecina rubia. Es La cuenta atrás para el verano, totalmente diferente a los que os he enseñado antes. Esto creo que es una novela así un poco más alegre, más fácil de leer para ahora, para que se acerca este veranito, y no sé, de vez en cuando me gusta leer este tipo de lectura de entretenimiento, porque no sé, creo que la lectura pues al final te hace vivir muchas vidas, te hace pues soñar, te hace vivir experiencias sin realmente haberlas experimentado tú. Y aquí dice: la vida son recuerdos y los míos tienen nombres de personas. Así que creo que va a ser como un libro muy entrañable, y el otro día lo tenía un familiar en la casa y se lo vi y me dijo: llévatelo y lo lees, y porque no lo iba a leer esa persona en ese momento, así que dije: pues mira, me lo voy a leer porque estaba en mi lista de libros. Yo tengo una lista enorme de libros que me quiero leer y estaba este libro que lo tenía apuntado desde hace tiempo, así que digo: mira, pues sí, me lo voy a llevar y me lo voy a leer, porque ya sabéis que este tipo de libros yo lo suelo leer en el libro electrónico, porque por lo general me lo suelo leer solo una vez, salvo que sean libros que realmente me han gustado muchísimo, que son de un autor concreto, por ejemplo, los de Joel Dicker. Ya sabéis que ese autor me encanta, y tengo los libros suyos, sí que los tengo en papel. Pero si son libros así, porque por lo general son simplemente novelas que no tienen así nada en concreto por lo que me llamen la atención, salvo que son entretenidas y así frescas y divertidas, normalmente solo las voy a leer una vez, así que opto por hacerlo en mi libro electrónico. Creo que es más sostenible y no me aportan un espacio tampoco extra. Así que, pero bueno, este como me lo habían dejado, pues me lo voy a leer. Así que a mí me encanta leer en papel, pero es verdad que ya me he acostumbrado también a leer en el libro electrónico, y creo que es una herramienta ideal. De hecho, para el viaje este que os comento que tenemos, me ha costado, pero sí que tengo claro que no me voy a llevar libros en papel, por dos motivos. El primero de ellos porque tengo un montón de libros en el libro electrónico que también me quiero leer. Lo que pasa que, aunque tengo algunos en papel que sí que me quiero leer, voy a hacer el esfuerzo por aguantarme y leérmelos ya después cuando vuelva. Así que solo me voy a llevar el libro electrónico por, como digo, el primer motivo, por espacio. No quiero que me ocupe mucho, ya os he dicho que quiero llevar lo mínimo posible. Quiero ser lo más minimalista posible, y no ir con la cabeza llena de cosas que no me puedo dejar luego allí, que tengo que tener pendientes. Así que quiero llevar lo mínimo. O sea, no quiero que mi preocupación sea la cantidad de cosas que llevo. Así que por eso voy a optar por llevarme solo libro electrónico, y eso sí, cargadísimo de libros por leer, porque son vuelos largos. Y también el segundo motivo por el que me llevo solo libro electrónico es porque estoy segura de que a mí me gusta mucho picar con libros en los aeropuertos, porque sí, voy en avión y estoy segura que, bueno, no estoy segura, pero si en algún aeropuerto veo algún libro en concreto de los que tengo pendientes por leer, que sé que quiero leer y que no tengo, pues no sé, quizás a la vuelta pues opte por cogérmelo. Así que pues no quiero ir cargada con más libros desde aquí, desde España. Así que bueno, ese es mi principal motivo. Y otro libro que me he cogido esta semana es este de aquí, el de Sarah Lark, La veterinaria. Este es el primero, Grandes Sueños, pero creo que en septiembre saca el segundo. Yo no he leído a esta autora, pero tengo que confesaros que la portada de este libro me cautivó. Ahí veis a una chica con caballos
Y la historia, pues creo que es una historia de superación en el que una chica sueña con ser veterinaria y consigue finalmente pues acabar trabajando de ello, montando su clínica. Y no sé, creo que es una historia muy bonita y este sí que me lo cogí en físico porque, como os digo, pues bueno, trata sobre caballos, trata sobre animales y este tipo de libros, pues estas novelas así relacionadas con caballos sí que me gusta tenerlas en papel. Así que me lo cogí en tamaño bolsillo porque también está en tamaño grande. He estado aguantando porque desde que salió lo quería, pero al ser en tamaño grande, pues he intentado aguantar. Y esta semana lo vi en formato bolsillo, pensaba que iban a tardar más en sacarlo. Y bueno, no creo que sea una novela muy densa, creo que va a ser fácil de leer. Y a ver qué tal, porque la verdad es que no tengo ni idea. Lo mismo luego no es lo que esperaba, pero bueno, yo creo que me va a gustar mucho. Pero este ya, como digo, lo leeré a la vuelta del viaje y ya os contaré. Hasta aquí los libros que tenía que enseñaros. Tengo que enseñaros, que esto sí os lo enseñé por Instagram, unas cositas que me habían llegado. No tengo por qué enseñarlas por aquí, pero me apetecía compartirlas con vosotros porque, bueno, es una marca que está especializada en hacer alternativas sostenibles a productos de un solo uso. Me parece que hay que ser mucho más conscientes con el planeta e intentar con pequeños actos y con pequeños gestos ayudar a conservarlo, ayudar a que intentar ser un poco más sostenible. De esto siempre hablo también en los vídeos, aunque yo después sí que consumo cosas y bueno, creo que no está tanto en consumir, sino en ser consciente de lo que consumes y cómo lo consumes. Pues bueno, voy a enseñaros porque la marca se llama Bamboo. Tengo por aquí la cajita. Os voy a dejar el enlace abajo y os voy a enseñar algunos productos Zero Waste que me han enviado y que nos pueden ayudar a reducir pues, los residuos que en nuestro día a día. El primero de ellos es este de aquí. Es una lanchera para la comida, es de acero inoxidable y me encanta y me va a venir genial para la oficina porque muchas veces me llevo el desayuno o me llevo la comida y tiene un tamaño muy bueno, o sea, tiene un tamaño perfecto y es así, y luego tiene este separador que lo podéis mover y ponerlo a la altura que vosotros queráis o incluso quitarlo. Y me parece que es una opción muy buena porque normalmente yo me suelo llevar tuppers de cristal, pero es verdad que este pesa bastante menos y creo que es una opción también muy buena porque el tupper de cristal al final pues siempre se puede romper, no es la primera vez que se me rompe alguno, así que creo que esta opción pues le voy a dar muchísimo trote. Y también me enviaron estos dos bowls de aquí que son monísimos, son de coco. Están hechos de coco y los dos cubiertos. Y esto es para los desayunos, para un açaí o incluso para utilizar como cuenco para una pequeña ensalada o para poner unas patatas o unos chips, no sé, creo que están genial. Hummus, guacamole, no sé, creo que están genial. Y con los cubiertos a juego, la verdad es que son monísimos y me encantan. Y creo que van mucho con la casa, con nuestro estilo y con nuestro estilo así rústico, ¿no? Y me he levantado porque no había cogido la tercera cosa que me han enviado y es esta botella de aquí. Es una botella también de acero inoxidable, la tienen en distintos tamaños. Yo cogí esta, que creo que es de 750 mililitros. El tapón es de bambú, pero el cierre y por dentro todo es de acero inoxidable. Y la tienen en muchísimos colores. Se ve perfectamente para limpiarla, es una boca ancha, cosa que para mí es importante porque a la hora de limpiarla pues me gusta ver que esté bien limpia, no me gustan las botellas en las que no ves realmente bien el interior. Y yo me la cogí en blanco, pero la tienen en muchísimos colores y en muchos tamaños, así que os animo a que le echéis un vistazo a su web porque tienen un montón de productos más, no solo estos, tienen muchísimos productos, también tienen jabones sólidos y tienen para productos de higiene, así que bueno, pues me parece que es una marca por las que hay que apostar y pues intentar, como digo, pues optar por estas
alternativas, en vez de usar, por ejemplo, pues botellas de plástico que solo vas a usar una vez y la vas a tirar o deberías por el material que tiene. O bueno, pues al final intentar reducir un poco nuestro desperdicio y ser más conscientes con el mundo y más conscientes pues con el planeta. Eso por ahí quería enseñaros. Y ahora de ropa también tenía por enseñaros algunas cositas. Y es que hace ya un tiempo he empezado a sacar de mi armario todo eso que siento que no va con mi Laura actual, todo eso que no me hace ya sentir bien, que no me queda bien o simplemente que ya está más deteriorado, y quiero o estoy tratando de reducir mi armario, pero reducirlo de una manera consciente y tener productos que realmente, o sea, como tener que todo lo que tenga sea algo que me gusta, sean cosas que me quedan bien, con las que yo me vea bien. Y entre ellas, pues, bueno, a la hora de sacar algunas cosas, he tenido que reponer otras y entre ellas todo el tema de pijamas. Ya tengo algunos, pero quería o necesitaba, mejor dicho, reponer algunos, sobre todo para entretiempo y para veranito. Y voy a enseñaros, esto de aquí son unos pantalones. Y estos son de cuadritos Vichy, no sé si los podéis ver bien ahí, yo creo que sí. Son en un tono verdecito, monísimos, y son de Tezenis. Y estos me los cogí en una talla S. Me costaron 15 euros y me parece que son monísimos para ahora, para el entretiempo, para la primavera y para el otoño. Y bueno, incluso para estar en casa me parecen ideales. No tenían parte de arriba, pero yo estos pues me los pondré con una camiseta blanca o una camisa de pijama blanquita y creo que van a ir ideales y además quedan muy muy bien puestos, así que decidí cogérmelos porque ya os digo, de pijama es que he sacado casi todos los que tenía. Y luego los segundos pantalones que me he cogido son de Bershka. Estos me costaron 23 euros y me los cogí en una talla XS. Y son estos de aquí. Realmente no son de pijama, son de vestir, porque ahora está en tendencia esta moda como pijamera. Pero yo realmente pues esto no me lo voy a poner para salir. Así que yo me los he comprado como pijama y como prenda para estar cómoda en casa. Son monísimos, me encanta este tono. Rosita de rayitas, me parece que es muy elegante. Y que va ideal también pues con una blusita clarita, así que estos también me los cogí para estar en casa y para estos días que está haciendo un poquito más de fresco. Y por último, este conjuntito, sí que, bueno, la idea es llevarme estos pijamas al viaje, pero todavía ya tengo que hacer la maleta, así que no sé bien qué me llevaré. Y luego para el veranito de Tezenis me cogí un conjuntito de pantalón. Este es el pantalón que tiene como un encajito en la parte de abajo que me parece monísimo. Los tienen en varios colores, yo me los cogí en este tono así crudito. Me parece ideal. Y esta parte de abajo me costó 10 euros, me la cogí en una talla XS. Me parece que está bastante bien de precio. Y la parte de arriba también en una XS, os la voy a enseñar. Es esta de aquí y me costó 13. Me parece que es muy mona y me parece que es un conjuntito muy elegante para ahora, para el verano, que aquí en verano pues sí que suben bastante las temperaturas y hace mucho calor. Así que este para verano creo que es perfecto. Y nada, pues por aquí toda la ropa que tenía que enseñaros y todos los libros que quería compartir con vosotros. Y que, bueno, tengo un montón por leer de libros, la verdad, este verano y muchas lecturas. No me da tiempo a leer todo lo que quiero, la verdad. Pero bueno, pero sí que creo que poco a poco estoy leyendo bastante. De hecho, este año creo que voy a mantener mi mismo número de libros que el año pasado. Pero bueno, ya os haré una recapitulación de todos los libros que he leído este año a final de año, como hago siempre. Y bueno, pues nada más, la verdad es que estoy deseando que llegue este viaje, como digo, pero claro, para eso estas semanas previas al viaje han sido bastante intensas porque no hemos parado y la verdad es que no quería dejaros sin vídeo durante el viaje, así que pues también pues tendréis vídeos durante el viaje y espero que después los vlogs del viaje los disfrutéis tanto como yo grabándolos y bueno, pues hasta aquí el primer Tea Talk de este canal. Decidme qué os parece, si os gusta esta sección, aunque este primer
episodio ha sido un poco random, de un update, de contaros un poquito todo, pero bueno, decidme si os gusta este tipo de vídeos. Y no os he hablado sobre el tema ecuestre porque os hablaré sobre esto en otro T-Talk más adelante, así que por eso no lo he tocado mucho, pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta con los entrenos últimamente, estoy disfrutándolos mucho, pero como os digo, siento que mi vida sin caballo pues no tiene sentido, necesito a un caballo cerca siempre, estar rodeada de naturaleza y es algo en lo que quiero centrarme un poquito más en los próximos meses. Así que, pues bueno, es algo que ya iremos hablando y comentando por aquí, por el canal. Así que muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Dime qué te parece esta nueva sección T-Talk y nos vemos en la próxima. Déjame abajo tus comentarios y yo te leeré y te contestaré y ya seguimos charlando por ahí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho a ti, al planeta y sé feliz. ¡Chao!